Bueno, buenas tardes a todos. Esta es una semana muy particular, muy especial, no solamente en el Uruguay, sino en el mundo. Se están celebrando las semanas de Pascua, un acontecimiento que es mundial. Estamos hablando del acontecimiento que marcó la historia de la humanidad en dos partes, en un antes y un después de Cristo. Amén. Te invito a que abras tu Biblia en Romanos, y no me quiero especificar ni ir al tema de las Pascuas ni las celebraciones, sino el acontecimiento más importante para la historia de la humanidad, para nuestras vidas, sobre todas las cosas: el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que por amor, solamente por amor, se aferró a esa cruz y al plan de Dios para que nosotros hoy tengamos acceso al trono de la gracia, por pura misericordia. Así que te invito a que abras en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dios bendiga su palabra. Y dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. En este pasaje deja muy claro que desde el principio el Señor hizo al hombre a su imagen y semejanza. El hombre desobedece a los mandamientos de Dios, y en este versículo queda muy claro y constatado que la paga del pecado es la muerte. Y si nosotros leemos bien profundamente este versículo, dice que el pecado entró al mundo por el pecado del hombre. Entonces, la sentencia y la paga del pecado tenía que ser en la tierra, en donde Dios puso al hombre para que sojuzgara la tierra, para que se enseñorara de ella. Y entonces el sacrificio tendría que ser en el mundo, porque si no, de otra manera Dios hubiese sacado a Adán de la tierra y lo hubiese juzgado en el cielo, o incluso lo hubiese condenado en el infierno. Pero como Él nos amó antes y ya había un plan, Él decidió desterrarlo del huerto del Edén. Y en este acontecimiento hay una ley que Dios dictamina, que el precio del pecado, el cual nosotros hemos heredado consciente y conscientemente, era la muerte. Entonces el Señor, como no va contra su ley, Él toma una decisión, y creo que es la más importante de todas: enviar a su Hijo, el unigénito, Jesucristo, el Mesías, el Salvador. Y este acontecimiento, desde el principio, causa una revolución, no solamente en Jerusalén o en Israel, sino en ese tiempo, en la vida de los reyes, que ya los profetas nombraban a un Mesías, a un Salvador. Claro, todos esperaban que sea un rey natural, un rey que se iba a apoderar de los territorios, del oro, de la plata, no entendiendo que estaba hablando de la redención de nuestros pecados. En el trayecto de ese tiempo, desde el nacimiento, desde la creación del hombre hasta el nacimiento de Jesucristo, la llegada del Mesías, nosotros estábamos malditos. Esa era nuestra condición, era nuestra condena. Entonces, en el plan perfecto de Dios, Él envía a su Hijo en forma de hombre, porque el sacrificio tenía que ser en la tierra. Amén. Te invito ahora a que abras en Juan 3:17. En este tiempo ya el mundo, ya corrompido y maldito por causa de la ausencia de Dios en la vida del corazón y el corazón de las personas, ya era notorio. Entonces, en el capítulo 3:17 dice lo siguiente:
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Imagínate vos como padre deshacerte de lo más preciado que tenés e incluso saber lo que le va a acontecer. El mismo Jesucristo ya sabía a qué venía. Por eso, en el transcurrir de su paso por la tierra, aunque hubieron un montón de tentaciones, fue tentado en todo. Fue perseguido, fue burlado, fue molido, fue azotado, pero nada le impidió desviarse de la obediencia al Padre, el propósito que Él vino a cumplir. Y ese propósito se iba a cumplir de cualquier manera. Y por eso dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarnos. Condenados ya estábamos nosotros. Por causa de la desobediencia en el principio, nuestra condición ya era pecaminosa. No había nada que pudiéramos hacer para que eso se remediara. Solamente el sacrificio de un hombre por sangre era lo único que podía redimir el pecado de nuestras vidas. Y es muy profundo y es muy importante entender de que hubo alguien que entregó su vida por vos y por mí. Para muchos hoy la cruz es un objeto, para muchos es idolatría, para muchos es un instrumento, llámalo como quieras. Pero el acontecimiento que realmente marcó un antes y un después no fue solamente que Cristo murió en la cruz del Calvario, sino que resucitó al tercer día, venció a la muerte. Ese fue el acontecimiento más grande que ocurrió en este tiempo. Por eso mismo dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esto es lo que no entendía ese pueblo en esa época. Cuando se hablaba del Mesías, los profetas hablaban de un Salvador, de un rey de reyes. Y claro, ocurrió que el rey en ese tiempo se desesperó, incluso se cegó y mandó matar a todos los niños de esa época, porque quería impedir que se cumpliera el propósito de Dios. Pero hasta el día de hoy, ese acontecimiento sigue su transcurso, para que hoy, después de 2000 y pico de años, nosotros sigamos en este camino rumbo a la salvación, por medio del sacrificio de Jesús. Amén. Juan 1:11. Este versículo es bien cortito, pero tiene mucho. Y dice lo siguiente, Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Amén. Cuando hablamos que Él vino a lo suyo, estamos hablando de cumplir el plan que Dios ya tenía para este Mesías. No había nada ni nadie que iba a interponerse en el propósito que Dios tenía, un propósito de salvación para cada uno de nosotros. Dice, a lo suyo vino, no a los suyos, a lo suyo, a cumplir con el plan que ya estaba preparado desde antemano. Vos imaginate que los suyos, este pueblo de Israel, lo rechazaron, lo crucificaron, lo molieron, lo vituperiaron. Entonces este acontecimiento nos deja claro que hay un pasaje mucho más adelante que dice que Él llamó a celo a su pueblo, y por eso nosotros somos injertados, porque nosotros no somos su pueblo, sino que hoy por gracia somos injertados. Y dice que Él vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. El mismo pueblo que Él vino a salvar fue el mismo que lo entregó para ser crucificado, molido y azotado. Amén. Vamos un versículo más adelante. Marcos. Marcos 15, capítulo 12.
En el transitar de Jesucristo por la tierra, nunca salió de Israel, de Jerusalén, por más que se movían en sus alrededores. Y acontecía que donde él pasaba había mucha revolución. Ciegos sanaba, restauraba vidas, libertaba endemoniados. Hacía un montón de milagros y prodigios y multitudes le seguían. Entonces, claro, nosotros podemos decir, pero ¿cómo nadie se interpuso en este acontecimiento cuando a él lo condenan, lo juzgan y piden su crucifixión? Entonces en Marcos 15:12 dice: respondiendo Pilato, dijo esta vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamase rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucificadle, crucificadle. No había nada, no había nadie quien lo defendiera. Incluso sus mismos discípulos, como está constatado en la Biblia, Pedro le negó 3 veces. No hay ser humano que pueda soportar el peso de la cruz. No hay ser humano que pueda soportar los azotes hasta que lo molieran. Ese era el lugar que teníamos que ocupar cada uno de nosotros, por nuestro pecado, por nuestra condición, por nuestra condenación. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro cada día. Si nosotros realmente tomáramos conciencia de que el mismo Dios se despojó de su trono para venir a salvarnos, cuando estábamos condenados y perdidos por toda la eternidad, realmente muchas veces meditaríamos sobre cada decisión que tomáramos. Ya te digo, la historia misma marca un antes y un después de Cristo. En la vida de las personas pasa lo mismo. Hay un antes y un después de Cristo en cada una de nuestras vidas. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios por primera vez, Él lo que quiere hacer es limpiarnos de nuestro pecado. Es lo primero. Luego viene la conversión en la vida de las personas que aceptan al Señor. Ya no volver a ser los mismos. Ya no volver a pensar de la misma manera. Actuar. Eso es lo que tiene que pasar en la vida de cada uno de nosotros cuando realmente tomamos conciencia de lo que aconteció hace más de 2000 años. Y hasta su venida, su próxima venida, esto no va a dejar de sonar y de recorrer cada rincón del mundo. Que hubo un hombre llamado Jesús, nacido en Belén, que transitó por este mundo. Qué irónico y qué gracioso es el humor de Dios, que vos imaginate que Jesucristo en su oficio fue siempre carpintero y terminó muriendo en una cruz de madera, en un madero. Entonces nosotros tenemos que tener claro de que nadie, ni siquiera nuestros padres, ni nuestras personas más cercanas, ni nuestro, llamad quien quieras, nadie podría soportar lo que soportó el Señor por vos y por mí. Eso es algo que nosotros tenemos que tener claro ante cualquier decisión o circunstancia, ante cualquier obstáculo que se quiera interponer en lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. El propósito de salvación es gratuito. El precio ya lo pagó Cristo. Y fue vertida hasta la última gota de su sangre para que nosotros hoy podamos presentarnos delante de Dios. Él es nuestro intercesor, es nuestro abogado. Es el único que tiene la autoridad, es el nombre sobre todo nombre, para que las tinieblas retrocedan, para que los demonios huyan, para que las sanidades ocurran. El nombre de Jesucristo está en cada rincón del mundo y su evangelio se va a predicar, porque así fue estipulado por Dios. Dios no va contra su ley, Dios no va contra su palabra y se va a cumplir hasta la última jota. Y es así. Creamos o no creamos, no importa la religión, cristiano, musulmán, católico, no importa la raza, el género, el color. Él vino a salvar al mundo. Amén. Amén. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener claro y tomar conciencia de lo que el Señor vino a hacer por cada uno de nosotros.
Como te decía, los profetas en aquel tiempo ya predecían y daban voces diciendo que iba a venir un Mesías, un rey, pero de una manera natural y nada espiritual. Todos creían que iba a llegar un rey vestido de gloria, y él llegó de la manera más humilde, de la misma manera que llegó a tu vida y a mi vida. ¿Sabes? El día que te encontró el Señor, no se presentó delante de vos como un rey lleno de oro, de plata, vestido de corona. En el lugar más oscuro donde vos te encontrabas y donde yo estaba, ahí te fue a buscar. Ese es el Cristo que una vez nació en Belén. Ese es el Cristo que transitó por la tierra. Ese es el Cristo que hizo milagros y prodigios y que marcó la historia de la humanidad hace más de 2000 años. En muchas partes del mundo se celebran de diferentes rituales, pero Cristo es un Cristo vivo. Nosotros no celebramos la muerte. Nosotros entendemos que la muerte fue simplemente el sacrificio que tuvo que hacer para que nosotros podamos tener acceso a la vida eterna, a la gracia y a la misericordia. Nosotros celebramos un Cristo que resucitó al tercer día, que está vivo y hoy está entre nosotros, y aunque no lo puedas ver, lo podés sentir. Él se manifiesta a través de cada persona. Él se manifiesta a través de un niño. Él se manifiesta a través de cada situación. El tema es que nosotros no le damos el valor y la importancia que esto merece. Hay muchas personas en el mundo que hoy realmente están clamando por ese Dios, por ese Rey, que un día estuvo dispuesto a aferrarse con pasión a esa cruz. Nunca la soltó. En todo el trayecto hasta Gólgota, el lugar donde fue crucificado, nunca soltó esa cruz. La abrazó con pasión, porque sabía y entendía que estaba llegando al propósito y a la meta por el cual había llegado a este lugar. Por ese sacrificio que fue hace más de 2000 años, es que nosotros hoy tenemos esta oportunidad. No menospreciemos, no pisoteemos la sangre del Señor. Es la única que te puede limpiar, que me puede limpiar de todos mis pecados. A través del sacrificio de Jesús nosotros podemos acercarnos al Padre solamente con una oración. Si te quedas sin fuerzas, pedísela. Si te sentís cansado, Él te va a renovar. Si estás enfermo, te va a sanar. Porque es el mismo de ayer, de hoy y de los siglos, por los siglos. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Que cierres tus ojos en donde estás. Y que podamos orar y primeramente pedirle perdón al Señor por olvidarnos muchas veces de este acontecimiento que fue el que marcó la historia no solo de la humanidad, sino de tu vida y de mi vida. Agradecerle porque a través de su sangre preciosa nosotros podemos ser limpios. Padre, agradecerte, Señor. Agradecerte por ese propósito y ese plan que tuviste en tu corazón. Nos amaste primero, nos amaste tanto que te despojaste de tu Hijo para que nosotros pudiéramos, Señor, tener acceso a la vida eterna, Señor. Gracias porque no nos juzgas, Dios. Gracias porque no nos desechas a pesar de nuestra condición. Tu misericordia se renueva cada día, Señor, en nuestras vidas. Y no queremos menospreciar el sacrificio, Señor, que hiciste en esa cruz. Hoy celebramos, Señor, tu resurrección. Hoy celebramos, Señor, que tenemos acceso al trono de la gracia, Señor. No queremos pisotear tu sangre, queremos alabarte, Señor, en todas partes, en donde estemos, darte lugar en nuestras vidas, en nuestros hogares. Señor, ayúdanos a entender, Señor, la magnitud, Señor, del plan que tienes con cada uno de nosotros, que podamos, Señor, ser una herramienta útil en tus manos en nuestro transitar por este camino, Señor. Gracias por ese sacrificio, gracias porque por tu misericordia, Señor, estamos vivos. Gracias por la libertad, Señor, estamos presos, cautivos.
Señor, y tú, Señor, te presentaste en nuestras vidas, Señor, y hay un antes y un después, Señor. Bendecimos la iglesia, bendecimos tu casa, oramos por las personas que aún no te conocen. Si es tu voluntad que use nuestras vidas, Dios, para poder predicarles tu palabra, Señor. Si es tu voluntad, Señor, que uses esta casa y esta iglesia, Señor, para que se añadan aquellos que han de ser salvos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, nombre, Señor, que nos salvó y nos rescató. Agradecerte por este día, agradecerte por tu misericordia y pedirte tu bendición sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.